Signo de aprehensión. Esta es una maniobra de exploración de inestabilidad glenohumeral. Consiste en ubicar el paciente en sedestación o en decúbito supino en la camilla. Se rota el brazo del paciente externamente y se abduce aproximadamente a 90 grados. El médico aplica entonces una fuerza dirigida hacia anterior desde la porción posterior de la cabeza humeral. Se considera una prueba positiva cuando el paciente realiza una contracción muscular súbita y brusca del hombro en defensa para prevenir la luxación o cuando experimenta dolor en la maniobra. Maniobra de Hawkins-Kennedy. Esta maniobra se realiza para la exploración del espacio subacromial. Para realizar esta maniobra, el médico se sitúa de cara al paciente. Le coloca el brazo y el codo en flexión de 90 grados y realiza una rotación interna del hombro bajando el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe conflicto anterosuperior o anterointerno, junto con la maniobra de Neer, que es la maniobra de exploración del síndrome subacromial. La maniobra de Neer consiste en la elevación pasiva del brazo en abducción, flexión y rotación interna mientras el médico mantiene bloqueada la movilidad de la escápula. Se puede realizar con el paciente en sedestación o bipedestación. El dolor aparece cuando existe conflicto anterosuperior en el espacio subacromial. Maniobra de Yokun. Para realizar esta maniobra, el paciente se ubica en sedestación y se le indica que lleve la mano del lado explorado sobre el hombro contralateral. El médico coloca una mano fijando la escápula y la otra en el codo del paciente, elevándolo de forma pasiva sin elevar el hombro. La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de lesión del espacio subacromial. Esta maniobra también se puede realizar de forma activa o resistiva. Maniobra de Herbert. Esta maniobra se realiza para la exploración del tendón del músculo subescapular. Para esto requiere que el paciente sea capaz de realizar la rotación interna del hombro hasta poder poner la mano sobre la espalda. En este caso, el médico pone una mano sobre la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se le pide al paciente que separe la mano de la espalda mientras el médico resiste el movimiento. Será positiva la prueba cuando el paciente no pueda separar la mano de la espalda o aparezca dolor en la zona de inserción del músculo subescapular. Maniobra de Jergason. Se evalúa la porción larga del tendón del bíceps. Con el hombro comprometido en posición neutra al costado del cuerpo, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en completa pronación, se pide al paciente que realice una supinación del antebrazo mientras el examinador realiza una fuerza contraria a la supinación, esto es, tratando de mantener el antebrazo en pronación. Se considera una prueba positiva si el paciente refiere dolor en la parte anterior del hombro durante la maniobra. Las lesiones del manguito rotador están acompañadas a menudo de lesiones en la porción larga del bíceps. Prueba de Finkelstein. Se da para la valoración de la tenosinovitis estenosante. Para esta maniobra se coge el dedo medio de la mano con el puño cerrado sobre el pulgar y se desplaza la articulación de la muñeca hacia cúbito. Se considera positiva la aparición del dolor o crepitación en la apófisis estiloides del radio, que indica una tenosinovitis del músculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Prueba de Fallen. Indica neuropatía del nervio mediano. Se examina el llamado signo de la mano flexionada, en el que el paciente mantiene las manos en flexión palmar durante 1 o 2 minutos. En esta posición, con el dorso de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión del túnel carpiano. La posición que adopta el dorso de las manos provoca parestesias en la zona del nervio mediano. Si existe un síndrome del túnel carpiano, los síntomas empeoran al realizar la prueba. Prueba de Tinel. Aquí se explora el síndrome del túnel carpiano. Se considera positivo si al realizar una percusión ligera sobre el trayecto del túnel del carpo en su región volar se producen disestesias o sensación de hormigueo, ya sea en el territorio del nervio mediano o irradiadas en sentido proximal. Prueba del flexor común superficial. Con esta prueba se evalúa si el tendón flexor superficial presenta alguna lesión. Para esta prueba se fijan todos los dedos en extensión excepto el que se va a explorar y se le pide al paciente que lo flexione si puede.
De esta forma se bloquea el flexor común profundo. Flexor profundo de los dedos. Se le pide al paciente que realice una flexión de la articulación interfalángica distal, manteniendo en extensión la articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal del mismo dedo. Sentado con la articulación metacarpofalángica extendida. El médico flexiona la articulación interfalángica proximal y evalúa el grado de flexión. Luego se flexiona la metacarpofalángica y se evalúa el grado de flexión de la interfalángica proximal. Esto con el fin de mirar si hay rigidez muscular o rigidez capsular en el paciente. Prueba de Allen. Paciente sentado con miembros superiores extendidos. El médico realiza compresión sobre la arteria radial y cubital. Pasado 1 minuto de compresión, se logra descomprimir la arteria cubital y se mantiene la radial comprimida, indicándole que abra la mano, recuperando el retorno rápido de la perfusión de la mano y dedos. En caso de estenosis u obstrucción, el retorno dura o no es uniforme. Prueba de Trendelenburg. El médico se pone detrás del paciente que se encuentra en bipedestación. Se le pide que levante una pierna flexionándola por las articulaciones de la rodilla y cadera. Manteniéndose solo sobre una pierna, se observa una contracción de la musculatura pélvica y trocantérica del hemicuerpo. Luego se produce una elevación de la pelvis contralateral para mantener la posición horizontal del paciente y que no se presente como tal una desviación o malestar en la columna y en la cadera. Prueba de Thomas. Se usa para valorar la contractura de los flexores de la cadera. El paciente se encuentra en decúbito supino. El médico a un lado del paciente pide que levante su rodilla hasta la altura del pecho y se debe mantener el otro muslo del miembro inferior sobre la camilla. La prueba es positiva si el muslo no permanece sobre la camilla y se genera una elevación del mismo. Obra de Eli. Contractura rectofemoral. Paciente en decúbito prono con extensión completa de piernas. Se lleva flexión pasiva de la rodilla hasta su máximo. Ahí debemos observar si la cadera contralateral hace un pequeño movimiento. Una prueba positiva es aquella en la que ocurre una flexión de la cadera contralateral. Signo del cajón anterior. Objetivo: evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino con rodilla a 90 grados. Apoyamos el pie, luego deslizamos la tibia hacia la parte anterior. Cuando se presenta un hallazgo positivo, este movimiento es excesivo de la tibia hacia nosotros y estamos evaluando una posible lesión de este ligamento. Signo del cajón posterior. Objetivo: evaluar la integridad del ligamento cruzado posterior. Paciente en decúbito supino con rodilla en 90 grados, pie apoyado. Fijando el pie se desliza la tibia hacia la parte posterior. Cuando se presenta un hallazgo positivo, este movimiento es excesivo, llevando la tibia hacia la parte posterior y decimos que puede haber una posible lesión de este ligamento. Prueba del Latman. El objetivo es evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior. Paciente en decúbito supino, rodilla flexionada en 15 o 20 grados. Cogemos el fémur con una mano y la tibia con la otra. Fijar el fémur y movilizar la tibia. Cuando se presenta un hallazgo positivo, hay traslación excesiva de tibia sobre fémur. Prueba de pivot sheet. Paciente en decúbito supino, comienza con la rodilla en extensión, se hace una fuerza en valgo con rotación interna de la tibia y se lleva lentamente a flexión. Es positiva cuando se evidencia una subluxación de la tibia en relación al fémur. Maniobra de Apley. Prueba de tracción y presión. El paciente en decúbito ventral y la rodilla en flexión a 90 grados se fija en el muslo de nuestra pierna y se realiza rotación primero traccionándola y después presionándola. Si se presenta dolor a la tracción, indica alteración de la cápsula y sus ligamentos. A la presión y a la rotación interna indica la lesión del menisco lateral y a la presión y rotación externa indica la lesión del menisco medial.
La maniobra de bostezo la aplicamos a los pacientes en los cuales creemos que existe una lesión en los ligamentos colaterales de la rodilla. Para realizarla vamos a tomar el miembro inferior de nuestro paciente y vamos a presionar de la parte externa cuando queramos evaluar el ligamento colateral medial. En este caso, con ligera flexión escucharemos unos pequeños bostezos, pero pues estos pueden ser normales. Si presenta nuestro paciente más de estos bostezos, es lo cual encontraremos anormal. Para evaluar el ligamento externo, flexionamos y presionamos para el lado contrario. Maniobra de McMurray. El paciente se encuentra en decúbito supino y la articulación de la rodilla y la cadera están completamente flexionadas. Con una mano tomaremos la rodilla y con la otra el pie, efectuando una rotación externa o interna del muslo, manteniendo la pierna en esta posición y realizando una extensión hasta obtener un ángulo de 90 grados. La aparición del dolor durante la extensión de la rodilla en rotación externa y en abducción del muslo indica una lesión del menisco interno. En rotación interna, en cambio, indica una lesión del menisco externo. Es loco. Su objetivo es colocar en manifiesto una inestabilidad rotatoria anterolateral o anteromedial de la rodilla. El paciente de decúbito supino con el pie apoyado y la rodilla flexionada en 90 grados, nos semisentamos en el dorso del pie del paciente. Abrazamos con ambas manos la epífisis proximal de la tibia y los pulgares los situaremos sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de traslación anterior o el aumento del escalón femorotibial y traccionamos en sentido anterior de la tibia. Se realiza la rotación interna a 30 grados de la rodilla y una rotación externa a 15 grados de la rodilla. Al presentarse un resalto o presencia del dolor, este signo estará positivo. Maniobra de Thompson. Su objetivo es valorar la integridad del tendón de Aquiles. El paciente en posición prono en la camilla de exploración, le presionaremos la pantorrilla con ambas manos y se observará si hay flexión plantar. Si está roto el tendón, el movimiento estará disminuido o ausente.